Muy buenas tardes, Puerto Rico. Buenas tardes, Suroeste Nacional. Buenas tardes, señor director Don Doel Omar, allá en los estudios de la fuerte, la grande y poderosa Radio Sol 1090 AM, antena 1090, cubriendo todo el suroeste nacional, parte del noroeste, parte del sur y parte de la sierra, la montaña, donde se encuentran los yacimientos de materiales de oro, cobre, que quiere el gobierno actual reventar, explotar y sacar de esa área a todos los puertorriqueños que por allí vivan. Pero bueno, buenas tardes, Suroeste Nacional. Soy Jorge Seijo, periodista, analista de la noticia, y desde aquí, desde mi rinconcito en Lajas, Puerto Rico, en cadena con Radio Sol 1090 y también unidos a el YouTube en vivo hqtvpr.com y en mi página web jorgeseijo.com, llegándoles a ustedes con todo el cariño, el aprecio y el amor que les tenemos a esta patria nuestra. Y estamos aquí con un propósito: compartir con ustedes un análisis serio, sobre todo responsable, de aquellas importantes noticias que, sin tomar en cuenta quiénes son los actores, dónde se originan, quiénes son los pelafutanes que la reportan o la publican, eso no es lo importante. El mensajero no cuenta en esto, es indispensable porque nos traiga las noticias, pero no tiene que ver con ello. Lo que más importa para nosotros es el contenido de esa noticia. ¿Qué dice? ¿Qué contiene? Y cómo afecta nuestra calidad de pueblo como nación, como pueblo puertorriqueño. Y estoy aquí con un solo propósito, y es que tratar de establecer un patrón informativo que sigan los demás medios casi es wishful thinking. Pero de todas maneras, el propósito nuestro es hacer lo contrario de lo que ellos hacen. Y es desenterrar la verdad que ellos pretenden esconder detrás de la noticia. Y eso es lo que es nuestra meta en estas audiciones que hacemos para ustedes. Y parte de esa verdad es que eso sea lo que ustedes aprendan a hacer. Buscar la verdad que se esconde o que pretenden esconder los señores del gobierno y los medios a los que contratan, pagan millones de dólares por decir lo que a ellos les convenga, porque esconden esa verdad detrás de la noticia. Bueno, y parte de esa verdad es que hoy es miércoles. Hoy se acabó. Hoy es miércoles 31 del mes de julio. Aquí se acabó julio del año 2019, lo que es igual al 28º día del mes de Tammuz del año 5779. Y hoy estamos justo en la misma mitad del camino que nos falta por recorrer para alcanzar el primer día del resto de nuestras vidas. Bueno, como estamos aquí justo en el mismo medio, faltan unas cuantas horas antes de que se haga efectiva la renuncia del pelafustán que ocupaba el cargo de gobernador de Puerto Rico. Y obviamente estamos esperando la crisis que representa todos los nombramientos que está haciendo. Acabo de recibir una nota aquí a través de mi sistema que ha llenado una serie de cargos en Fortaleza y cargos aquí, allá y acullá, obviamente para complicarle la vida a quien quiera que sea el que finalmente sea nombrado o aprobado por las cámaras legislativas de Puerto Rico para ocupar el cargo de secretario de la gobernación, que asumiría la gobernación una vez sea efectiva la renuncia de Rosellito Roca. Pero me veo en la obligación de repetir lo que he venido diciendo, oiga, desde 1916. Yo vengo dentro de esta cantaleta porque fue cuando se publicó originalmente esta noticia para confirmar lo que muchos de nosotros habíamos venido diciendo, no solo yo, sino otros compañeros que andaban en busca de la verdad contra el candidato del gato Pepe.
Bueno, ¿quién es el Gato Pepe? Me van a preguntar. Pues bueno, el Gato Pepe fue el nombre que le pusimos a Pedro Pierluisi. Pepe, Pedro Pierluisi. Y lo de gato por lo sigiloso, lo callado, lo oscuro que andaba por las verjas de los patios de los gringos pidiendo que le tiraran alguna migata, pero a su vez, y según denuncia lo que veníamos diciendo y que nos confirma el artículo de esa época de New York Times, que Pierluisi estaba ejerciendo funciones que no le competían y que eran ultra vires, eran en contra de la ley, y era la venta de influencias. Pues señalando a Pierluisi como presunto tráfico de influencias es lo que contiene una investigación realizada por The New York Times, que también está corriendo, hoy la han puesto varios otros compañeros en los distintos medios y en las redes sociales, que incluye esa investigación que parte del Federal Trade Commission y posiblemente los comités de ética del entonces de la Cámara de Representantes Federal, donde entonces él ocupaba un escaño en representación de Puerto Rico como comisionado residente, y que ellos se han creído que son, ¿cómo se llama?, congresistas, ¿no? Cosa que es un soberbio disparate. Si leyeran la Constitución que tanto ahora defiende, léanla, a ver qué es lo que quiere, cuáles son las funciones de ese comisionado. Pero bueno, The New York Times, periódico de la reputación que todos ustedes saben tiene, señala a Pierluisi por presunto tráfico de influencias. Esa investigación que realizó The New York Times también obviamente incluye a su esposa, a María Elena Carrión, quien a su vez happen to be la hermana de José Carrión Tres Palitos, el presidente de la Comisión de Promesa de la Junta de Fiscal Especial, de la cual el señor Gato Pepe Pierluisi es el asesor, esa junta representando al bufete O'Neill y Borges, que está considerado a juicio del Federal Trade Commission una persona o un grupo o un bufete de interés, lo que eso quiera decir en opinión de los señores federales. Ese tráfico de influencias en particular choca con los mejores intereses de cualquier país, menos aún el empobrecido pueblo, mientras este le sirvió a Pierluisi para hacerse millonario, mucho más rico de lo que llegó allí. Cuando llegó allí, llegó con un capital entre él y su señora de $200,000 de capital, y en poco, a los 2 años, estaba reportando otra cantidad que le voy a mencionar más adelante. Para esta familia, Pierluisi, obviamente, Puerto Rico no es un país. Puerto Rico es una inversión productiva muy efectiva para ellos hacer su capital multimillonario. Recuerdo que cuando se lanzó la primera vez como candidato, se publicó el caudal que tenían ambos como es requisito por ley en Puerto Rico, y apareció en la prensa que el capital de los Pierluisi y su señora contaba, como les dije, de $200,000. No había pasado 2 años y subió en 2 años a $2 millones el capital de esa familia. Y esa cantidad lo justificaban entonces porque su mujer manejaba programas de educación. Esa cantidad, señores, fue creciendo como la espuma. Ahora, él está recibiendo cantidades de dinero, ¿de quién? De los fondos buitres. Tira la piedra y esconde la mano. Y es a su vez el abogado que está supervisando o asesorando legalmente a la comisión, que está tratando de quitarle todos los fondos a los puertorriqueños de los servicios esenciales para pagar una deuda que nadie sabe cuánto en realidad es y cuánto es legal
y cuánto no lo es. Pero ellos insisten en pagarla a costa suya, de los maestros, de los estudiantes, de los pacientes en los hospitales. Ese mismo Pierluisi, que fue secretario de Justicia bajo la corrupción del Rosellato, ¿recuerdan? ¿Qué hizo? Nada, cero, absolutamente nada para detener la corrupción de la cual todo el mundo sabía, menos ellos. Y les recomiendo que lean la prensa del país, ahí está. Y entonces, señores, varios de nosotros, varios periodistas, ahí estaba Luis Francisco Ojeda por un lado, José Freire Fraticelli por otro, yo por mi parte, en medio de esa crisis económica que enfrentaba el gobierno y el pulseo en la capital federal por lograr una legislación que complazca a todas las partes, una investigación periodística seria pone a Pedro Pierluisi, al gato Pepe, quien se alega benefició a 2 firmas de bonistas para las cuales trabaja su esposa, María Elena Carrión, hermanita de José Carrión Tres Palitos. Y sigue la familita controlando los millones que el pueblo no tiene para pagarle a los que no sabemos si es verdad que se les debe o no. Según la información que se desarrolló en esa investigación y en ese artículo del periódico The New York Times, Carrión fue contratada, la señora Carrión, fue contratada para que ofreciera asesoría financiera a estas firmas en particular. No obstante, la nota demuestra que 2 de sus clientes, 2, han ejercido una presión en la oficina del comisionado residente y la legislación enfocada en la quiebra del Estado Libre Asociado que ha sometido el gato Pepe Pierluisi, o que sometió entonces en el Congreso de los Estados Unidos, pudiera estar beneficiando a 2 de las compañías que han contratado a doña María Elena Carrión de Pierluisi. Que no sabemos si es cierto o no, pero los rumores eran fuertes de que se estaban divorciando, no sé ahora, pero se estaban divorciando a los Elías Sánchez. Se divorció de la hija de Charlie Rodríguez, pero siguen viviendo juntos y todo. Presumo que para evitar, en caso de una acción legal, que los bienes privativos puedan ser afectados. Las compañías que se encontró tuvieron serias influencias en la oficina del comisionado residente fueron Fundamental Advisor y OGSIF Capital Management. De otro lado, las compañías de fondos de cobertura de Wall Street poseen 3.5 mil millones de los bonos que se ofrecieron en el año 2014. Más se identificaban con los que han aportado a sus campañas para la gobernación en el Partido Nuevo Progresista. Y eso está en la lista de donativos federales porque tiene que aparecer allá según aparecen acá. Pues bueno, el periódico de reconocimiento mundial, como lo es The New York Times, The New York Times, que desarrolla esa historia, menciona que las transacciones entre estas compañías y la relación con Pierluisi se evidencia por medio al acceso que tuvieron ellos, el periódico, de documentos y correos electrónicos, que yo presumo a estas alturas deben de estar en manos del Federal Deposit Insurance Corporation, deben de estar en manos del Federal Trade Commission y deben de estar en manos de más de una oficina del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Según el parte de prensa, las 2 compañías mencionadas se negaron a emitir comentarios sobre el particular, pero por otra parte, tanto el gato Pepe como su señora esposa defendieron sus trabajos profesionales, más se desvincularon de realizar entre sí beneficios particulares. Pero sumaron a 12, después a 14, y esto se ha multiplicado como más de 27, 28 veces más el capital cuando hicimos estos estudios y estas denuncias.
¿Dónde están ahora? God knows. No obstante, el reportaje de New York Times establece que la empresa de asesoría financiera que se llama Multicultural Capital, de la cual Carrión es la principal oficial, se crea en San Juan a solo 20 días de que Pierluisi hubiera sido elegido como comisionado residente en Washington en el 2008. ¿Casualidad? ¿O ya estaba preplaneado todo el trabajo? La compañía de Carrión tiene a esta fecha, ahora debe haber aumentado, un valor de más de $1 millón y el capital de la pareja se ha incrementado entonces 27 veces desde la elección, según el informe del periódico. Señores, como dijimos ayer, tenemos que repetir hoy porque es este nombre que está sonando para secretario de Estado, que a su vez sería quien incurriría en la gobernación de Puerto Rico una vez el viernes se haga efectiva la renuncia de Rosellito Roca. Ese tráfico de influencias choca de manera brutal con los intereses de un país como Puerto Rico, empobrecido, mientras le sirvió al gato Pepe para hacerse millonario. Y vuelvo a repetir la frase que a ellos les gusta. Para esta familia, Puerto Rico no es un país, es una inversión, una forma de hacer mucho dinero. Esa cantidad sigue creciendo con la espuma y ahora está recibiendo no solo cantidades del fondo de buitre, sino que usted y yo le estamos pagando por los servicios de asesoría a la Comisión de Supervisión Fiscal, que nos está quitando los dineros de los servicios esenciales al pueblo para dárselos a todo este chorro de bandoleros, socios de ellos, por los cuales cada uno de ellos estará cobrando su comisioncita. Como queda comprobado que se rueda alrededor de un 10%, como ha salido a relucir de cada uno de ellos. La pregunta es, si el señor Gato Pepe Pierluisi fuera confirmado por el Senado y la Cámara, ¿vendrían a administrar o a malversar los pocos fondos que le quedan al pueblo de Puerto Rico? O sea, el esquema continúa. Por tanto, el alerta que el pueblo de Puerto Rico tiene que mantenerse de pie, en lista para moverse en cualquier momento, pero que hay que establecer ya unas prioridades, las protestas de ahora, y hay que hacer una marcha multitudinaria para exigir de inmediato una intervención de un gran jurado federal, que sean los tribunales los que adjudiquen si la deuda de Puerto Rico es o no odiosa según el Código Federal de los Estados Unidos, y quiénes fueron los que indujeron a Puerto Rico a la crisis, quiénes fueron los que se hicieron ricos, se han hecho ricos y siguen haciéndose ricos cada vez más con los fondos que le están sacando de las entrañas al pueblo de Puerto Rico. Y entonces surgen las alternativas. Genial, señores. Ahora hay una propuesta de vicegobernador, o más politiquería innecesaria que definitivamente el pueblo de Puerto Rico no la necesita. Mire, mientras el Partido No Progresista hace el aguaje de comenzar a recuperarse de la debacle de la primera renuncia de un gobernador electo en la historia de nuestro país, se habla ya en la calle de la necesidad de que se produzcan resultados políticos concretos luego de esa renuncia. Y ya hemos visto lo que viene por encima. O sea, aquí hay que estar, aquí no se puede dormir ni 2 horas en 24, ¿no? Aparte de la necesidad de auditar la deuda y de que sean procesados quienes potencialmente llevaron a cabo los actos de corrupción, como yo vengo diciendo desde el día 1.
Se escuchan propuestas para la creación de nuevos puestos políticos a la celebración de una constituyente. En específico, of all people on earth, Johnny Méndez, en la Cámara de Representantes, acaba de proponer el absurdo de la creación de un puesto electo de vicegobernador. La gran propuesta para resolver la crisis de gobernanza, según Johnny, este nuevo puesto de vicegobernador sería un puesto electo que correría junto al puesto de gobernador en la papeleta electoral. O sea, que serían los dos bueyes de un yugo. La gran propuesta sería un puesto electo que correría en yugo con el gobernador. Sería un puesto político más de gabinete. Sería ampliar la burocracia, reemplazando al actual secretario de Estado, que sería el cargo que también estaría ahí. No eliminaría ese cargo. En su rol de sustituir al gobernador electo, de suceder su renuncia, residenciamiento o alguna otra situación, sería reemplazado por ese alegado vicegobernador, que tendría que ser cónsono con él, porque estarían en la misma papeleta. Serían como en la época de El Hombre y el Amigo, ¿se acuerdan? El Hombre y el Líder, Miguel Ángel García Méndez y Luis Ferré. Muchos de ustedes no recuerdan esa época, pero nosotros sí lo recordamos. El argumento que esgrime detrás de la creación de esta figura es que así se garantizaría la sucesión electa del puesto, cuando en Puerto Rico hay una constitución que establece todo el procedimiento, que por la desgracia y el desbarajuste administrativo que han tenido ellos, no tienen las personas adecuadas, porque nombraron un chorro de imberbes idiotas que cuando van al baño todavía lo hacen dulce, que no tienen la menor idea del pueblo que están gobernando, no saben qué país son los que están gobernando, porque ninguno de ellos conoce ni siquiera la historia de Puerto Rico. No solo estos señores perdonaron a Rosellito Roca, previo a que explotaran las manifestaciones para luego atrasar lo más posible el proceso de residenciamiento, ¿no? Sino que ahora la gran propuesta de la delegación de la Cámara es otro puesto político pagado más, y al mayor atrincheramiento institucional de ocurrir alguna revuelta como la que acabamos de vivir. A su vez, en una situación de crisis como la que enfrenta el PNP, este tipo de puesto fuese inefectivo, toda vez que de existir fuese altamente probable que hubiese renunciado junto con Rosellito, porque hubiera estado envuelto en el mismo chat, estaría envuelto diciendo las mismas asquerosidades, las mismas suciedades, y que se dice que se quedan cortos en las 100 páginas que quedan por salir a relucir en estos días, que esperamos que Sandra Rodríguez Couto haga buena su propuesta y las publique intactas, que publique lo que está, y que cada cual de nosotros hagamos un análisis y hagamos y juzguemos lo que dice el contenido. Las consignas de Rosselló, renuncia y llévate a la Junta, y de Wanda y Schatz, no se pinten que no van, no son un rasguño de lo que es un profundo rechazo de su política pública, y menos un descontento con la clase política que ha gobernado en este país. Es evidente, pues, que es insuficiente e innecesaria la propuesta del PNP para resolver la crisis política que enfrentan. Ante todo, cabe preguntarse cuál sería una posible solución futura ante un panorama similar. Una posible solución que ya se viene exigiendo de parte de varios sectores civiles es la implementación de la figura del referéndum revocatorio. Y de eso vamos a hablar tan pronto regrese de la pausa. Señor director, sea usted tan amable, disponga de los micrófonos. Regresamos. Gracias, señor director, muy amable con devolvernos los micrófonos acá. Y decíamos ¿qué es un referéndum revocatorio? Ustedes han oído hablar, mencionarlo, han oído mucho, se ha hablado mucho en Puerto Rico,
pero como que nadie explica muy bien lo que es. Pues bueno, el referéndum revocatorio es un excelente mecanismo, un adelanto democrático de participación mediante el cual la ciudadanía, ¿no?, del país le revocan el mandato a una persona electa a un puesto político antes de que culmine con su mandato electoral. Es decir, es un mecanismo que tiene el elector, el pueblo, en aquellos países donde existe, para votar con B, votarlo como bolsa, a un funcionario electo cuando sus acciones ya no representan a las personas que previamente le dieron el voto, como pasó con el caso de Rosellito Roca en Puerto Rico. Si hubiera existido ese voto revocatorio, aquí lo único que hubiera habido hacer era coger una firma y pasar un proceso electoral y llevarlo a votación, y sencillamente estaba afuera. Sencillamente eso es lo que hay. Por lo general, un referéndum revocatorio solo puede ocurrir luego de que una persona haya cumplido cierta cantidad de tiempo bajo ese mandato. O sea, necesario la recogida de firmas de un % dado que establecerán en el derecho de la población electoral para que pueda llevarse a cabo ese referéndum. O sea, eso es una petición por firma. Se firma ¿para qué? Para ir a una votación, y se hace una votación revocatoria dentro de la ley electoral del país. El referéndum revocatorio, como uno de los mecanismos necesarios a implementar en Puerto Rico, lleva que sea necesario el puesto electo de vicegobernador, sea innecesario, quiero decir, el puesto que propone Johnny Méndez y que aspira a crear mientras se le otorga otra herramienta de democracia a nuestra gente. Es la mejor alternativa, sin lugar a dudas. Esta herramienta política es una que ya existe, que está trabajando en países como Alemania, en Colombia incluso, Reino Unido, en Venezuela ahí ha estado disponible y ha demostrado que la minoría en ese país no tiene la organización política necesaria para poder derrocar un gobierno, menos aún para gobernar un país tan complicado como es Venezuela. Pues bueno, fueron a un voto revocatorio cuando Hugo Chávez, y ganó con más votos que lo que había ganado en las elecciones anteriores. Así que también funciona en Argentina, funciona también en los Estados Unidos, en estados como California, en Illinois, en New Jersey y en el Distrito de Columbia. Debemos estar claros que la implementación del referéndum revocatorio en nuestro país llevaría una gran oportunidad de una amplitud democrática no soñada, que ofrece al espacio en una contestación contundente mediante el voto popular cada vez que un Rosellito Roca de la vida se atrinchera en sus puestos porque fue legítimamente electo. Esa es la solución. Por tal razón, esta figura sería una herramienta mucho más en el repertorio del pueblo, que solo refuerza la herramienta jamás renunciable de la protesta callejera, tal como la vimos en las pasadas semanas. No podemos permitir que los partidos de la vieja política de la vida, ante la expresión de rechazo de sus mandatos compilados uno detrás del otro, vengan a proponer un nuevo cargo político que lo que hace es ampliar la burocracia y no resuelve el problema de querer quedarse en una posición cuando el pueblo dice que se vaya. Cargo que tiene como efecto único otro salario más. Me imagino que le pagarán 500,000 pesos, más que el propio gobernador. Sencillamente, cargo que tiene un efecto único que otro salario más, mantiene al mismo atrincheramiento que llevamos viendo en los últimos años. Y ahora lo están viendo, aun cuando se va, está dejando los nombramientos. Hoy los hizo, ha hecho un montón de nombramientos con el propósito de que quien venga no tenga mucho que nombrar, a pesar de que tienen un banquete en las manos. Pues tienen
14 jueces de nombrar del Tribunal Superior, tienen una juez del Tribunal Supremo, y varios otros cargos por ahí y la Comisión de Ética, que también es por 10 años, y la Contralor, que también se vencen sus 10 años. Cargo sencillamente ante mayor corrupción es necesario no más burocracia, sino una mayor democracia, que el pueblo tenga dentro del mismo concepto constitucional el derecho a solicitar una elección nueva a mitad del término del que sea, si el individuo ha estado haciendo la porquería que ha estado haciendo Rosellito Roca en Puerto Rico y todo el Partido Nuevo Progresista. Por otro lado, por aquello de decir algo, los portavoces del Partido Popular en Senado y Cámara adelantaron hoy que la irresponsable inacción del gobernador Rosellito Roca, gobernador putativo de Puerto Rico, de que se pretenda juramentar un nuevo gobernador sin que haya sido confirmado por la legislatura, el Partido Popular Democrático impugnará el proceso en los tribunales. La inacción de Rosellito en lo que respecta al descargo de su deber constitucional de llenar la vacante de la Secretaría de Estado mantenía al pueblo ansioso al enfrentarse al futuro de un estado de total incertidumbre. La falta de un curso de acción claro, aunque ahora ya el curso está hecho, el curso de acción está bien claro, provocaron un impasse para quedarse un par de días más, al menos, porque el nombramiento de Pedro Pierluisi tiene serios cuestionamientos por los conflictos de intereses que tiene. Hoy yo les publiqué una carta que bajó del Senado en las redes sociales, temprano en la mañana, que ya debe estar circulando bastante extensivamente, en la que se certifica que Pedro Pierluisi, el gato Pepe, es un cabildero registrado en el Senado de Puerto Rico para cabildear en favor de Amgen, de AT&T, pero de otras corporaciones más que tiene, algunas compañías de seguros médicos, tiene a la planta de carbón de Peñuelas, de Guayama, pero que deposita sus desperdicios tóxicos en el vertedero privado, propiedad del suegro de Roberto Prats Palerm. Algo les quiere decir cómo se desenvuelve esa tela de araña. Sencillamente los legisladores precisaron que la ley número 7 del 2 de mayo del 2005 enmendó la ley número 7 del 24 del 52 a los efectos de exigir que cualquier secretario que llene una vacante al cargo de gobernador debe de estar debidamente confirmado, excepto el secretario de Estado. Nuestros abogados, así como conocidos juristas, dicen los señores legisladores del Partido Popular, concurren en que esa disposición es flagrantemente inconstitucional, de ser incompatible con el principio de separación de poderes. La Asamblea Legislativa no puede ser privada de su deber constitucional de ratificar cualquier nombramiento a la Secretaría de Estado, el cual emana claramente de la sección 5 del artículo 4 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sin mencionar que un secretario de Estado no puede permanecer en ese cargo sin ser confirmado, por lo mucho menos puede asumir la gobernación hasta que finalice un cuatrienio. Los legisladores populares están listos, dicen ellos, y dispuestos a recurrir ante los tribunales si Rosellito Roca irresponsablemente nos colocase en esa situación. Y yo lo veo venir. ¿Por qué? Porque de no confirmarse al gato Pepe por Senado y Cámara, ¿a quién van a nombrar? Rosellito Roca se va a quedar entonces hasta que busque uno. Y eso obviamente va a lanzar al pueblo de Puerto Rico de nuevo a las calles y a la esquina de la confrontación, como le llaman a ese crucecito ahí de la Cristo y Fortaleza.
Exhortaron al liderato del PNP a evitar una crisis constitucional que este pueblo no se merece si el liderato legislativo del PNP no tiene plena confianza en el que el gobernador Rosellito Roca honrará el deber constitucional de enviar cualquier nombramiento a la Secretaría de Estado. Para el consejo y consentimiento legislativo debemos unirnos inmediatamente, dicen los señores legisladores populares, PNP y populares, y hacer un planteamiento judicial en protección de la estabilidad del país, el buen nombre de la legislatura y el nombre de todo el poder legislativo, según expresaron. Y como yo digo, debemos de andar por un muy buen camino porque nos están ladrando los perros. ¿Y cómo ladran? ¿Cómo ladran? Y yo quiero volver a insistir. Porque este fin de semana, sábado y domingo, mi señora y yo fuimos al supermercado a hacer la compra. Un encarguito esto de la mitad de paycheck. Obviamente, por primera vez, gracias a Dios, vi una amplia sección de la sección donde van los huevos del país. Menos huevos importados, huevos viejos. Y yo insisto en esto porque ustedes tienen que convencerse, señores, de que no es que el huevo de Puerto Rico sea más caro que los huevos americanos. Es que los huevos americanos son más baratos porque lo que hacen es dumping, es botando la porquería que ellos no consumen, la montan en un barco y la mandan a Puerto Rico porque nosotros aquí sí la consumimos. Ay, porque son huevos americanos. Ay, son más huevos americanos y son los huevos chiquitos que ellos no comen. Y usted sabe cuántos días es el promedio de vida saludable de un huevo. 45 días. 45 días que se tarda desde que la gallina lo pone hasta que usted se lo coma. 45 días nada más se tarda sacarlos de las polleras gringas para montarlos en un van para llevarlos a los muelles. ¿Y cuánto tiempo están en los muelles, en los frigoríficos? ¿Y cuánto tiempo se tardan en lo que nos montan en los barcos? ¿Y cuánto tiempo se tarda el barco en llegar a Puerto Rico? Ya bien sea de Jacksonville o ya bien sea de Delaware. El huevo que se produce en Puerto Rico se tarda ¿qué? Un día. A los 2 días de estar empacado ya está en los supermercados. El huevo de Puerto Rico no es que sea más caro, es que el gringo lo venden por debajo del precio para poder recuperar lo que ellos allá no venden. Y usted lo que está comiendo porquería, basura. Por eso es que yo reitero una y otra vez, y lo digo con tristeza, lo digo con toda honestidad porque es que duele. El problema de Puerto Rico no fueron los arahuacos, no fueron los concheros, no fueron los españoles siquiera. Y ni siquiera tanto como se le quiera acreditar al gringo. El gringo tiene mucha falta, pero no es el total de lo que aquí se le acusa. Porque aquí el problema somos nosotros. Porque el gringo aquí hace lo que nosotros hemos permitido que hagan. Porque nosotros aquí no hemos protestado por la ilegalidad del Tratado de París cuando Hostos, don Pedro Albizu Campos, José de Diego lo hicieron en su época en los tribunales internacionales. Y Toño Fernó lo hizo más reciente, pero lamentablemente se nos fue antes de tiempo. Sencillamente, señores, porque nosotros no hemos peleado en contra de las inconstitucionales reglas o normas que le llaman los casos insulares, que se basan en decisiones de jueces racistas prejuiciados, en donde se acusa a los puertorriqueños de no ser una raza de seres humanos, de que tengan los niveles requeridos de inteligencia para alcanzar. Y la historia le ha dado mucha razón
a los que nos oponemos a eso, pero ahí están los casos insulares que ahora todos estos bambalanes politiqueros de Puerto Rico le llaman Federal Relations Laws, para que no se acuerden de los casos insulares, en donde se claramente dicen que a Puerto Rico no se le pueden dar los mismos derechos. ¿Por qué? Porque Puerto Rico es una raza inferior. Repito, el problema de Puerto Rico no fueron ni los concheros, ni los arahuacos, ni los españoles, ni son tanto como se les acusa a los gringos. Somos nosotros mismos los culpables de lo que nos pasa hoy, y no hay nadie más a quien responsabilizar que a nosotros mismos, como lo hizo esa masa de pueblo que se lanzó a la calle para decirle a un bambalán inepto, incapaz de poder gobernar porque desconocen al país el que están gobernando, que no, que basta ya, que se acabó. La pregunta es que se preparen, o la pregunta es ¿qué vamos a hacer a partir del viernes a las 5 de la tarde? Yo tengo que seguir preguntando qué pasa con la recomendación que nos dio el licenciado Juan Beto Ruella. La solicitud que le pidiéramos 5 ciudadanos, 10, 50, 60 ciudadanos que no hayan tenido ni uno se para en la grama, que en Puerto Rico hay millones de ellos, que pidieran un gran jurado federal al secretario, al procurador general de los Estados Unidos, allá, que pidieran un gran jurado federal que interviniera todo lo que relacionado, todo, absolutamente todo el package de la deuda, alegada deuda de Puerto Rico, y que investigara todos los que fueron responsables de inducir a Puerto Rico en la crisis, quienes se hicieron ricos en el proceso, quienes se siguen haciendo ricos en el proceso, quienes violaron leyes tanto estatales como federales. Eso hay que dejar que sean los tribunales los que los adjudiquen, y el pueblo de Puerto Rico, yo no veo a nadie pidiendo eso. Nadie que tenga el standing legal para hacerlo, nadie, excepto creo que hay un caso radicado en los tribunales del licenciado Immanuel y de Ponce, que toca estos términos y está ante la Corte Suprema de los Estados Unidos. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando? ¿Que nos quedemos sin país? ¿Que andemos por ahí llorando como nenas chiquitas, como párvulos? Lo que no hemos sabido defender como mujeres y machos, hombres grandes y crecidos. Ya. Las palabras están escritas en todas las paredes del país. Muchas de ellas las pintaron ya en el viejo San Juan. Pero yo debo recordarles una vez más que la solución está en los ojos nuestros, está ahí. Hay una resolución, el 1541, Romanos 15, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de diciembre de 1970, en la que se reconoce que un territorio no autónomo, una colonia, puede alcanzar la plenitud de gobierno propio mediante la libre asociación. Y la libre asociación para Puerto Rico es la salida ideal. ¿Por qué? Porque complace a Tutilimundi, mantiene la ciudadanía de los puertorriqueños, que no hay forma de quitársela de todas maneras, pero para que los estadistas PNP, estadoístas, mejor dicho, se sientan que tienen el dólar, que podemos mantener como parte del tratado de la dolarización de la economía de Puerto Rico, ¿por qué no? Y podrían irse cuantas veces les diera la gana a los Estados Unidos a lamber traseros allá como les dé gana, eso no hay problema con eso. A los independentistas se les daría la satisfacción de tener un país soberano, libre, asociado, pero libre, saborear la independencia, convencerse muchos de ellos mismos de lo que no están convencidos, porque si estuvieran tan convencidos estarían haciendo como Julio Muriente o como 2 o 3 del nuevo movimiento independentista nacional ostosiano, pero
y es enseñándole, orientándole a la gente lo que es la independencia, cosa que nunca ha hecho el Partido Independentista Puertorriqueño desde los años en que desapareciera don Gilberto y toda aquella gama de líderes independentistas con vergüenza y con dignidad. Y a los populares, que no acaban de convencerse que esto es una colonia, le estaríamos dando la satisfacción de ¿qué? De lo que ellos llamarían el Estado Libre Asociado culminado, con una soberanía, con una representación política en todos los pueblos de América, con todas las embajadas y con un pasaporte de la ciudadanía puertorriqueña conjunta con un pasaporte americano, porque la ciudadanía americana no la puede quitar nadie. No hay poder absoluto, ninguno en el mundo que le pueda quitar la ciudadanía a un puertorriqueño que la ha tenido por nacimiento, por raza, por sangre o por adopción, que no se la puede quitar nadie. Y los hijos que usted tenga en el futuro, vivan en la República Checa o en Rusia o donde sea, esos hijos suyos van a seguir siendo ciudadanos estadounidenses, aunque la caen. Pues los que no van a tener esa facilidad son los extranjeros que vengan a vivir a Puerto Rico y que tengan hijos, que sí tendrán la ciudadanía por nacimiento de la República Libre Asociada de Puerto Rico, pero no la ciudadanía estadounidense, que sí compete a los puertorriqueños, a menos que el extranjero o la extranjera contraiga matrimonio con un ciudadano puertorriqueño y sus hijos puedan heredar por sangre la ciudadanía estadounidense. Eso está claro. Si tienen duda, les puedo hablar del caso que dilucidó toda esta situación. Está claramente escrito y está documentado. Incluso establece la multiciudadanía para los propios estadounidenses, como lo son en el caso de los dominicanos que juran ciudadanía norteamericana. Nunca dejan de ser ciudadanos dominicanos para la ley de la República Dominicana, ni los cubanos dejan de ser ciudadanos cubanos para la ley cubana, ni los españoles, ni nadie deja de perder la ciudadanía, excepto aquellos que voluntaria, tácita y expresamente renuncien bajo juramento la ciudadanía estadounidense. Que yo presumo que algunos ultra independentistas aquí lo harán, pero muchos tendrán las dos, porque eso no pesa, eso es un papelito que está en un archivo guardado. Puerto Rico sería una libre asociación si aquí los populares acaban de entender que Puerto Rico es una colonia, y está demostrado en todo esto que está pasando. Me voy a una pausa, señor director, regreso de inmediato. Si es usted tan amable, disponga de los micrófonos. Gracias, señor director. Muy amable por devolvernos los micrófonos acá a nuestro rinconcito, a nuestros estudios acá en Lajas, Puerto Rico. Un buchito de agua por aquello de que... La detección temprana salva vidas. Señores, convénzanse de eso. La incidencia de cáncer del seno continúa creciendo en Puerto Rico de manera exponencial, afectando tanto a mujeres como a hombres, aunque a ustedes les parezca una broma. Y es una broma, no es una broma, y es una cosa muy seria. Y lo peor es el hecho de que detectar el cáncer del seno es el más simple de detectar, porque lo puede detectar usted misma o usted mismo. Usted se toca, si usted nota que hay algo muy duro, algo que no se supone que esté ahí, y usted vaya de inmediato a ver al médico, y el médico le hará los estudios necesarios, pero tiene que recordar que es la detección temprana la que más salva vidas. Recuérdelo, exámenes preventivos, prevención, es la palabra mágica que les regalamos aquí todos los días. Bueno, los niveles de polen y hongos, que son una gentil cortesía de Bioprop Puerto Rico Inc.,
la única empresa puertorriqueña dedicada a productos de farmanutrición y salud intestinal. www.biopropr.com, lo consigue en las redes sociales, y el producto que ellos tienen los consigue en todas las farmacias de la comunidad o la farmacia de cadena que usted prefiera, pero preferiblemente yo les recomiendo las farmacias de la comunidad, que si no lo tienen, lo buscan para usted de inmediato. Bueno, pues como cortesía de Bioprop, nos informamos que los niveles de polen y hongo a esta hora del día están como siguen en San Juan. No se vayan a creer que esto es en Laja, que esto es en Mayagüez, que esto es en Cabo Rojo, que esto es en Hormiguero, que esto es en San Germán. No, no. Esto es San Juan. Es donde único hay una maquinita que mide la contaminación ambiental en el techo de la Escuela de Medicina en Río Piedra. Allí, frente al cardiovascular, allí cerca. Pero allí, la lectura que da la maquinita es amarillo el polen de árboles, que es moderado. La hierba mala supuesta y alegadamente está ausente según el polen del pasto. Claro, en el techo de allí que va a haber hierba mala. Puede haber polen de árboles porque los árboles allí son frondosos y hace un fresco increíble, pero más nada. Y los hongos están en naranja, lo que es alto. Esta es la última actualización disponible que yo tengo, y esto fue en julio 26. Maun, no solo es la de allá, sino que encima de eso no es actualizada, porque basta con que tengan unos par de días libres, un par de marchas o por lo que sea, y ya no tenemos las lecturas correctas. Porque aquí ningún bendito político de pacotilla, del partido que sea, se le ha ocurrido radicar un proyecto de ley para asignar unos fondos para colocar estos medidores de la contaminación ambiental, por lo menos en 10 puntos en la isla, 10, para tener una idea de un promedio aproximado, de manera de que los pacientes de asma y de problemas respiratorios tengan una evaluación al menos diaria, más o menos, de cómo evitar una crisis. Pero no, eso no es importante. Hay que pagarle a los buitres primero. Si usted quiere saber con certeza el efecto de la contaminación, estos polvos del Sahara que vienen aquí todos los días, todos los años, hace más de 14 millones de años, ¿qué efecto hacen en sus pulmones, en su sistema respiratorio? Y no quieren creer lo que yo les digo, consulten con el doctor Luis Nieves Garrategui en el teléfono 787-767-6777. Doctor Luis Nieves Garrategui es expresidente y actual vicepresidente de la Asociación de Médicos Especialistas en su sistema respiratorio. Es miembro de la Junta de Directores de la Sociedad Puertorriqueña del Pulmón, y si hay alguien que debe saber de cuánto efecto hace esto en los pulmones, es él. Llámelo, consúltenlo. Pregúntele de una vez donde hay un neumólogo cerca de donde usted nos está escuchando, para que pueda verlo, lo diagnostiquen. Pero si un médico de esto le diagnostica a usted una condición respiratoria, sépalo. Esto es serio, tan o más serio que una condición cardiovascular, porque para el sistema cardiovascular hay hasta un gran hospital especializado en los asuntos cardiovasculares. Y hay 1, 2, 3, 4 alternativas. Para los pulmones no hay un hospital especializado, quizás salas especializadas en muchos de los hospitales en el país. Hay muchos especialistas excelentes en Puerto Rico en el campo de la neumología, pero usted tiene más que un par de pulmones. Y la única manera es cuidarlos, protegerlos, prevenir el daño, no fumar. Y no es que no fume marihuana o que no, es que no fume, punto. Si usted quiere comer marihuana, cómesela en ensalada con aceite de oliva, es excelente, me dicen, pero, o en bizcochitos, pero no, sencillamente no la fumen,
porque eso es lo que le hace daño a sus pulmones. ¿Ok? Así que consulte con el doctor Luis Nieves Garrategui o con un neumólogo cerca de usted sobre la importancia de cuidar sus pulmones. Medicina preventiva es la medicina más sensata, más inteligente que usted puede practicar. ¿Okay? Bueno, y un padecimiento que no mucha gente se atreve a decir públicamente, no sé por qué, porque posiblemente el padecimiento más común y más normal que hay en Puerto Rico, que es el problema del estreñimiento, porque todo el mundo en algún momento pasa por eso, y las mujeres preñadas ni se diga, bendito sea Dios. Pues hay un producto que es para estrictamente, exclusivamente para el uso del manejo de la condición del estreñimiento. Ese producto se llama High Fiber, Hyfiber. Este producto es estrictamente, como les dije, para el manejo de la condición de estreñimiento, pero la diferencia de otros productos es que esta fórmula es fibra soluble líquida. ¿Okay? Por lo tanto, no hay nada que mezclar, no hay nada que preparar. Son 12 gramos de fibra soluble por onza. No causa cólicos, ni tenemos las carreritas, ¿se acuerdan? Aquello que había que arrancar a correr. No, ya no, eso no. Esto lo que hace es entonar tu sistema, lubricar tu sistema para que todo fluya de manera normal y puedas hacer tus necesidades normalmente sin tener estreñimiento. No captura o interfiere con los otros medicamentos, no posee azúcares, no se absorbe, por lo tanto lo pueden usar las mujeres embarazadas y los niños. La dosis es chiquita, es 1 onza 3 veces al día. Pídalo en su farmacia favorita por su nombre, High Fiber, o de lo contrario puede accesar la página de internet en www.bioprobpr.com, bioprobpr.com, y disfrute más de la vida. Señor director, vamos a darle una miradita rapidita a los movimientos telúricos en el país. Pues bien, gracias señor director por devolvernos los micrófonos acá. Y ayer se reportaron 6 movimientos telúricos. 6. 5 en el área específica de Puerto Rico y 1 en las Islas Vírgenes estadounidenses. Uno de 3.4 a 80 kilómetros a 42 kilómetros de profundidad al norte de Charlotte Amalie en las Islas Vírgenes estadounidenses. Uno de 2.5 en 67 kilómetros al noreste de Vieques a 52 kilómetros de profundidad. Uno de 2.7 a 50 kilómetros al oeste-suroeste de Istela a 4 kilómetros de profundidad. Uno de 2.6 a 57 kilómetros al norte de Loíza a 13 kilómetros de profundidad. Uno de 2.8 a 58 kilómetros al norte-noreste de San Juan de Puerto Rico a 26 kilómetros de profundidad. Y uno de 2.8 a 95 kilómetros al suroeste de Pueblo Gea, aquí cerquitita, ¿no?, a 37.0 kilómetros de profundidad. Como pueden ver, ninguno de esos 6 movimientos telúricos alcanzó una intensidad significativa como 6 o 7. En caso de haber alcanzado esa intensidad, se hubiera generado un boletín informativo sobre tsunami. Obviamente que viene con el primer mensaje, que sería una vigilancia, en donde se certifica que hubo un movimiento telúrico de esa intensidad en nuestra inmediatez y que podría tener repercusiones, pero que no hay información y que estén alerta. El segundo mensaje que podría dar el boletín de informativo sería de advertencia, en el que se corrobora de nuevo la efectividad, la eficiencia de que se dio el terremoto, de que fue de tal intensidad, de que provocó
un efecto secundario como un maremoto o tsunami, y que hay que empezar a activarse. Si usted está en áreas declaradas áreas de tsunami, usted tiene que salir de inmediato de esa área sin esperar aviso, sin esperar la alarma, sin esperar nada. Usted tan pronto oiga esa advertencia, usted tiene que salir de ahí. Lo último que viene es un aviso de tsunami, y eso lo que quiere decir es que en 5 o 10 minutos más el agua estará entrando por las ventanas de su casa. Por tanto, tan pronto si usted está en un área de inundación, de tsunami, ¿no?, donde un maremoto puede alcanzar las olas del agua, usted tiene que moverse de inmediato. ¿Por qué? Porque la gran diferencia entre vida y muerte en un maremoto de este tipo o de un terremoto de esta magnitud es lo que usted haya hecho antes, hoy, ayer, antes de ayer, el mes pasado, lo que usted haga durante el movimiento telúrico y lo que haga inmediatamente después. El control que usted mantenga, la tranquilidad, mientras pueda, se haya recurrido a resguardarse, y que definitivamente usted va a saber, no va a haber nadie que le diga que usted tuvo un terremoto grande, porque usted va a saber inmediatamente, porque todo va a estar temblando, todo se va a estar cayendo, las cosas están cayendo de los anaqueles, las paredes se están cuarteando. Dura más de un minuto, usted vivió un terremoto de grandes proporciones. Inmediatamente que se detenga el terremoto, active el plan de acción familiar para que cada quien que esté donde esté se actúe de acuerdo a cómo se planificó. Y de inmediato activarse, recoger su mochila de emergencia y salir de las áreas inundables a la mayor brevedad posible. La diferencia es lo que usted haga antes, lo que usted hace durante y lo que hace después. La diferencia de la vida y la muerte en un terremoto. Infórmese. Vaya a la oficina de manejo de emergencia de su pueblo y pregunte por los panfletos que publica la agencia central allá en San Juan. Si no los tienen, pídanlo. De lo contrario, manténgase siempre en sintonía con nosotros o llámenos y pregúntenos, porque nosotros tenemos la información para compartirla con ustedes. Señor director, hasta aquí esta sección. Regresamos de inmediato. Pues gracias, señor director. Y quiero recordarles que la Junta de Directores del Museo de Historia de San Germán y el Museo de la Botica, en la calle Don Félix Acerugo, antigua Doctor Bebe, la número 32, allí en la esquinita de la Cruz, en San Germán, los convoca a todos los tallistas de santos residentes de Puerto Rico al primer certamen de talla Felipe de la Espada, cuya premiación se llevará a cabo el domingo 1 de septiembre del 2019 en el Salón de Tertulias del Museo de la Farmacia en San Germán. Para más detalles, información, pormenores que quieran saber, pueden llamar a los siguientes teléfonos. A la licenciada Ana Trigo al 630-7123. A la licenciada Blanca Martín al 397-3125. Corrijo, la licenciada Blanca Martín. En el 405-3715 al doctor Luis Freites Lugo. Y en el 608-2056 al señor David Nazario. También pueden llamar al Museo de Historia de San Germán. El teléfono allí es el 892-3670. ¿Por qué? Porque en el museo también le pueden dar orientación y a la vez puede preguntar por las distintas exposiciones itinerantes que el museo tiene una que otra vez, y pueden tener información que usted necesite para disfrutar de estas ofertas que tiene el Museo de Historia de San Germán. Llame 787-892-3670.
3670. Sandra Rodríguez Coto, nuestra amiga, periodista, relacionista público, y tiene su propio blog en blanco y negro, hizo un análisis que yo quiero compartir con ustedes, porque aunque hay cosas en las que yo difiero en su criterio, en su opinión, como es lógico, ¿no? En términos generales, estamos muy en sintonía de una verdad que vive Puerto Rico y que ha quedado al descubierto ahora con el famoso chat de Telegram, que lo que hace es confirmar lo que nosotros hemos hecho por muchos años. O sea, yo regresé a Puerto Rico a la radio en el 1984 y desde entonces estoy haciendo esa denuncia continuamente. Y lo había hecho desde antes de irme de Puerto Rico en un viaje largo, por donde no debía haber ido nunca. Pero bueno, fui. Y eso es experiencia de vida. Pero en esta semana, específicamente la semana de la prensa, hay que cuestionar el por qué se permite y no se combate la manipulación de los políticos que pretenden dictar qué pueden conocer el pueblo y hasta dónde pueden preguntar un periodista. Sin dejar de responsabilizar en cierto sentido al periodista, ¿no? Porque el periodista, y yo los he visto, porque más de una vez a mí, alguien que quiso que yo lo fuera a entrevistar, me trajo unos talking points, como ellos llaman, para que yo le preguntara, y yo le eché al zafacón el papel y le dije: yo no te tengo que entrevistar. Si tú no estás dispuesto a que yo te entreviste con las preguntas que yo tengo que hacer, este es el momento para que pares y te vayas, porque de lo contrario, no dejes un roto donde yo me meta, porque me voy a meter por ahí y te voy a coger en lo que esté mal. Así que no vengas con papelitos ni con cosas, ¿ok? Eso muchos periodistas lo toleran. Muchos lo hacen por miedo, muchos lo hacen por temor a que su jefe los vote, y muchos porque tienen un chequecito por debajo de la mesa que les llega en cajitas de zapatos, como a cierto político hace algún tiempo atrás. La realidad es que la manipulación de la prensa y de la opinión pública en la administración actual de Rosellito Roca como gobernador putativo de Puerto Rico no terminó cuando se develó el informe chat de Telegram. Desde el jueves pasado, la misma práctica de controlar lo que publican y dejan de publicar como noticia en los medios le ha seguido su secretaria de Justicia, Wanda Vázquez. Llevan 5 días publicando fotos posadas, emitiendo comunicados sin enfrentarse al escrutinio de la prensa. Es evidente el miedo que sienten a que los confrontemos con las preguntas que el pueblo quiere hacer, quiere saber. Y que quien único se las puede hacer es un periodista cara a cara, frente a frente, pero ellos están rehuyendo eso. Ayer, ese atropello a la prensa la continuó la jefa de fiscales, Olga Castellón, cuando manipuló la entrevista que dio a Univisión Radio, a WKQ, y no contestó las preguntas importantes. Y vamos a los hechos. Porque ya es tiempo que empecemos a ponerle los puntos sobre las íes aquí a mucha gente. Desde la semana pasada se ha cuestionado la inacción por parte de Vázquez, de la secretaria, en una serie de investigaciones que fueron claras en Puerto Rico, otras no tan claras. Muchos fuimos los que revelamos, y en particular Sandra lo hizo en su blog, 3 de esos casos que Vázquez se negó a investigar. 1, los vagones con suministros durante y después de María.
presiones indebidas en la Junta del Cannabis Medicinal y la desaparición de 11 millones de dólares de la Junta de Farmacia. Vázquez no ha concedido entrevistas, solo ha emitido comunicados de prensa en los que calificó las preguntas como ataques y aseguró que Castellón, la fiscal jefe, estaba investigando, lo cual ha desmentido todos los implicados en al menos esos 3 casos. Y tienen que recordar un dato importante: la fiscal Castellón es una fiscal federal que está en destaque, o sea, que es una empleada de Millita y que está en destaque como jefe de fiscales en el gobierno federal, como si en Puerto Rico no hubiese fiscales altamente capacitados para esa posición. Pero parece que en el PNP no había una y buscaron una de las bautizadas por Millita allá en el cartel de la Chaldón. Le digo que estaban investigando. ¿A quién? Mira, déjame explicarle. Esta señora, la fiscal Castellón, fue y se presentó a la emisora, a WKQ Radio, Univisión Radio, en un ejercicio de propaganda. Y le dijo a Rubén Sánchez el mismo libreto de su jefa, palabra por palabra. No cambió ni una. Le dijo que estaban investigando, sin embargo, controló el mensaje. Solo acudió a un medio en el que sabía, según queda claro, que no le iban a hacer las preguntas que ella no quiere contestar. En ese sentido, Castellón siguió al pie de la letra el formato de manipulación establecido por el propio Rosellito Roca y por sus estrategas de la propaganda y la ilegalidad como Carlos Bermúdez, Rafael Cerame, Edwin Miranda y Ramón Rosario. Ese formato lo vio el país, ¿dónde? En el chat de Telegram. En ese chat ellos se dirigían la conversación y controlaban lo que los medios de comunicación publicaban. Usaban encuestas de opinión para cambiar las narrativas, llamaban a editores y a periodistas con el propósito de dictarles ángulos de las noticias y les decían a periodistas qué preguntar o cómo atacar a los opositores en rueda de prensa. Esto lo apoyaban con campañas de ataques, con trolls en las redes sociales, aunque empresas mediáticas como El Vocero, SBS, Univisión y El Nuevo Día lo han negado. Las declaraciones de periodistas como Cintia López Cabán y Limari Suárez evidencian lo contrario. El gobierno controló a la prensa en la medida en la que la prensa no fiscalizó adecuadamente. Al final de cuentas, la falta de cuestionamientos serios afecta al pueblo que no se entera de la verdad como debiera. Digo, a menos que no nos escuchen a nosotros en algunas áreas o nos lean en las redes sociales. La prensa no se puede prestar para este engaño. Además, el pueblo ya no lo tolera y lo peor de todo es que el pueblo ya sabe quiénes son. Así que para no prestarnos a la manipulación y a la desinformación, hay que hacer algunas de las preguntas que Olga Castellón se negó a contestar. Apúntenlas por ahí, por si las ven en el camino, háganselas. ¿Por qué se han tardado en comenzar la investigación? ¿Cuál? La de cannabis medicinal, que ella se refirió hace más de un año atrás. ¿Cuánto exactamente comenzaron a investigar? ¿Cuándo? Comenzaron ahora que el asunto cobra un interés público porque Wanda Vázquez podría ser gobernadora esta misma semana. ¿Qué es lo que han investigado hasta ahora? ¿Cuántos agentes del NIE tienen asignados para cada investigación? Pregunto. ¿Cuáles son sus nombres? ¿A qué persona se les ha requerido información? ¿A cuántos han citado? Que se sepa. ¿Tienen declaraciones juradas?
¿A quién o a quiénes les han tomado dichas declaraciones juradas, si es que existen? ¿Cuándo se asignó a un fiscal? ¿En qué fecha y a qué fiscal? ¿Cuándo recibieron los referidos? ¿Y qué fiscales son los que están investigando? ¿Cuántos testigos tiene en cada investigación? Ha citado a la licenciada María Palau, asesora en infraestructura en Fortaleza e imputada de presionar para favorecer ciertas empresas en cannabis medicinal. ¿Cuándo la citaron? Porque ella expresó que desconocía de una investigación y que no ha sido citada. Pregunto, ¿han citado al licenciado José Giovanni Ojeda, imputado de presionar para conseguir licencias de cannabis para empresas y dispensarios? ¿Cuándo lo citó? ¿A qué hora? ¿Para qué día? ¿Ha citado a la presunta víctima del esquema de presiones indebidas y venta de influencias en la Junta del Cannabis, Antonio Quilinchini? ¿Cuándo lo hizo? No, fiscal. ¿Ha citado al exsecretario de la Gobernación, que fue quien refirió la investigación, al señor Raúl Maldonado? ¿Cuándo lo citó? ¿Ha citado al secretario de Salud, Rafael Rodríguez, que fue quien refirió el caso del cannabis a Maldonado? ¿Cuándo lo hizo, señora fiscal? Sobre el caso de los vagones con suministros, ¿en qué etapa está dicha investigación? ¿A quién ha citado? Díganos, para poder preguntarle. ¿Ha evaluado los mensajes de textos de la secretaria Vázquez negándose a que le refieran investigaciones? Usted es fiscal federal, ¿ah? Usted es la jefa de fiscales ¿cómo se llama? En asignación. ¿Han evaluado la auditoría que hizo la firma BDO sobre los vagones con suministro? ¿A quién han citado en el caso por los 11 millones que han desaparecido de la Junta de Farmacia? ¿Qué sucedió en la pasada administración de Alejandro García Padilla y se ha mantenido en la de Rosselló? ¿Qué sabe? Cuénteme. ¿Ha realizado alguna entrevista hasta ahora? Cuando usted planifica lo que planifica, ¿me puede decir cuándo planifica terminar estas 3 investigaciones? Miren que son 3 nada más, yo no estoy pidiendo nada más. Y estas 25 preguntas que yo le he hecho son de 3 investigaciones nada más. Estas son algunas de las preguntas básicas que la fiscal Castellón impidió a la prensa que le hicieran. La respuesta a todas es simple: no. En su ejercicio de manipulación mediática, piensa que el decir que están investigando al pueblo la tienen que creer por fe. Es hora de que se sienten a contestar las preguntas. Esta es la función real de la prensa: buscar la verdad que ellos, estos bandoleros desgraciados, funcionarios excesivamente pagos por los fondos del pueblo, para que el pueblo esté enterado, la entierran, o para que el pueblo no se entere, la entierran detrás de la noticia. Nosotros en la prensa tenemos el deber, el sacerdocio de desenterrar esa verdad que ellos pretenden esconder y no permitir que manipulen aquí, allá o a cualquier representante de la prensa, ya bien sea por pago directo, por indirecto o por miedo. Las escrituras están en la pared. Nos vamos a una pausa, señor director. Regreso de inmediato. Gracias, señor director, por devolvernos los micrófonos acá a Laja, Puerto Rico, desde donde estamos originando esta transmisión en cadena con Radio Sol 1090 AM, en el cuadrante de su radio receptor, cubriendo todo el suroeste nacional, y a través de la red social, a través de YouTube Live, hqtvpr.com, y a través de mi página en el web www.jorgeortega.com.
jorgeseijo.com. Bueno, seguimos sin las estadísticas agrícolas. Sencillamente la desinformación total y el manejo de la prensa, en fin, todo ha terminado con que no nos dan números ni información de ningún tipo. Las últimas estadísticas que tenemos de la producción agrícola en Puerto Rico fue el 2014, emitidas durante la administración de Alejandro García Padilla y la doctora Mirna, Mirna Conde, de Mirna. Bueno, de todas maneras, no tenemos el valor del mercado de productos vendidos, desconocemos las cosechas de criaderos e invernaderos, no sabemos de cuánta ganado vacuno se ha vendido, consumido, carne porcina o sus derivados. Nada de eso. Lo único que nos queda es seguir recomendándole al pueblo la concienciación de que hay que consumir cerdos de Puerto Rico. Están mejores alimentados, mejores cuidados y sobre todo es 90 y tanto % de lo que produce se queda en el país, contrario a los puercos americanos que el 95% se va. Así que queremos ayudar a la economía de Puerto Rico, hay que consumir la mejor carne, que es la más fresca, porque ninguna carne que venga fuera de Puerto Rico, ya de los Estados Unidos o de donde sea, no puede ser calificada como carne fresca, porque no lo es. Ha sido congelada, descongelada, congelada y descongelada, incluyendo pollos o carne de res. Usted quiere consumir carne fresca, consuma carne del país. Busque el supermercado que le diga, que la marque, esta es carne del país, y usted verá la diferencia. Hágalo. Mientras tanto, yo sigo consumiendo la que produce la lechonera El Campesino en el kilómetro 5.8 de la carretera PR 116 aquí en Lajas. El mejor lechón del país porque es puertorriqueño. El mejor adobo que usted puede probar desde la punta de San Juan al este hasta Cabo Rojo, al oeste, al suroeste de Puerto Rico. Arroz con longaniza hecha en casa, con gandules y muchísimo más. Ahora, El Campesino está abierto jueves, viernes, sábados y domingos para su conveniencia. ¿Tienen teléfono? Llámenlo para saber las horas. 939-640-9013. Y si quieren ver lo jugoso que se ve, lo que se confecciona allí, accese en Facebook la página de Guabate a Lajas Oficial. De Guabate a Lajas Oficial. Búsquela y después me cuenta. El Campesino. Bueno, amigos, reiteradamente sigo diciendo, cójanlo suave, bájenle 2 números, 3, 10 menos. No acorralen al cordero. No provoquen que cuando se encuentre acorralado como el toro de Lidia embista. El toro embiste y el cordero igual manera. Y recuerden que el cordero es el león de Judá. Manténganlo corderito, que es mejor. No dejen que se le cargue el gallito. Bueno, la lógica en Puerto Rico está muerta. Ha quedado demostrado y creo que vamos a tener más que evidencia de que la excelencia es condenada y la mediocridad es la que es altamente recompensada. Lo vamos a saber el viernes. Vamos a ver qué va a pasar en este Puerto Rico nuestro el viernes, cuando tengamos que enfrentarnos a la realidad de que la lógica está muerta, la excelencia es condenada y la mediocridad es altamente recompensada. Nos vamos entonces directamente a la prensa internacional que nos rodea por aquí, por el vecindario, y le damos una mirada al titular de primera plana del periódico Listín Diario de la República Hermana Dominicana. Pediatra hallada muerta en Bellavista, le habían robado 20,000 pesos dominicanos. Una pediatra pensionada de 83 años de edad
que fue hallada muerta en su residencia en el sector Bellavista, Distrito Nacional, había sido despojada de unos 20,000 pesos dominicanos en efectivo que tenía en su casa. Y dice el periódico que, nominado a secretario de Estado en Puerto Rico, busca recobrar la confianza del pueblo. Ese titular no puede negar que se lo mandó Cerame como asesor allá del gobierno de la República Dominicana. Pedro Pierluisi, propuesto como secretario de Estado de Puerto Rico y que asumiría por ende, si lo aprueba, la gobernación de la isla ante la renuncia de Rosellito Roca en medio de una grave crisis, aseguró este miércoles que hay mucho que hacer para lograr recobrar la confianza del pueblo, por lo que dio un paso al frente. Ese artículo lo escribió Cerame. Bueno, el periódico Nacional dice que el Banco Central admite baja en crecimiento de la economía dominicana. Adiós, pero Danilo no estaba diciendo que eso era constante el crecimiento. El Banco Central dijo que la economía del país se desaceleró en el primer semestre del año al expandirse en 4.7%, reflejando una contracción de la demanda agregada de los últimos meses, asociada a la persistencia de factores de incertidumbre en el marco del proceso preelectoral y a un entorno internacional complejo que ha afectado las expectativas para la inversión. Por ello, dijo que en su última reunión de política monetaria decidió reducir nueva vez por segundo mes consecutivo su tasa de interés de política monetaria en 25 puntos básicos, pasando de 5% a 4,75 anual. Bueno, y el Senado no anula los vetos de Trump y los proyectos de ley que bloquean las ventas de armas a Arabia Saudita. Las incursiones aéreas saudíes matan al menos 10 personas en el norte del Yemen. Responsable del tiroteo del Gilroy, California, promocionó textos de supremacía blanca y publicó mensajes racistas antes de la masacre. No es musulmán, no es suramericano, es un gringo. White, blue eye and protestant. WASP, en todo el sentido de la palabra. Trump renueva ataques contra el congresista Cummings y arremete contra Al Sharpton. El Senado no anula los vetos de Trump a los proyectos de ley. Las incursiones aéreas saudíes matan al menos 10 personas. Eso lo dije ya. 5 estudiantes adolescentes asesinados por las fuerzas de seguridad del Sudán. Y en Brasil al menos 57 muertos en motín carcelario. En el 2018 fueron asesinados 164 activistas ambientales en Colombia. Activistas indígenas protestan contra el proyecto de desarrollo inmobiliario en Nueva Zelanda. La capa de hielo de Groenlandia corre riesgo de derretimiento récord. Y CNN y MSNBC organizan eventos contratados en la crisis climática. Bueno, y el Nuevo Día dice que Pierluisi acepta la nominación de Rosselló a la Secretaría de Estado. Su nombramiento será visto en la legislatura durante una sesión extraordinaria mañana que convocó el propio gobernador putativo de Puerto Rico. Con hora y fecha, las vistas públicas para el nombramiento de El Gato Pepe, el representante Georgie Navarro, quien había apoyado a Rivera Chat para el cargo, sostuvo que votará a favor del excomisionado residente. Hay alguien que no va a ser reelecto en las próximas elecciones. Bueno, los legisladores truenan contra el nombramiento del Gato Pepe Pierluisi como secretario de Estado. Rosselló lo nominó al cargo y sería la persona que lo sustituya cuando abandone este viernes la gobernación, si es que el Senado lo aprueba. Reacción: Rivera Chat respetará las decisiones de Rosellito Roca hasta que cese sus funciones. Hasta entonces
tiene plena facultad de hacer nombramientos y ejercer todos los deberes de su cargo, sostuvo el presidente del Senado. Contraloría señala falta de control en sistema de información de turismo. Carlos Johnny Méndez prefiere a Tomás Rivera Chat como sucesor del gobernador. Y si yo les digo con toda honestidad, yo no sé que ustedes piensen allá afuera, pero si yo fuera, Dios quiera, y Dios nunca me lleve a esos niveles, pero si yo fuera PNP, el candidato mío sería Tomás Rivera Chat, porque es el que menos conflictos conocidos tiene que de corrupción gubernamental, y es el que obviamente tiene el liderato y el control para meter todo ese chorro de cosas en el cepo para controlarlo. Más nadie tiene ese control de ese partido. Estados Unidos permitirá la importación legal de medicinas de Canadá. Se le están poniendo apretadas las cosas. El vocero: 2 legisladores entienden que la sugerencia de la comisionada residente para que Casablanca nombre un coordinador federal complicaría las cosas en la isla. Uno de esos senadores es Carmelo Ríos. Escándalo de Telegram afecta acuerdos de la Autoridad de Energía Eléctrica. Jubilados protestan en Plaza Las Américas. Arrestan a piloto sospechoso de beber alcohol. No sé lo que pasa es que no, es un palito nada más, un palito. La colonia es el delito grave. Oigan esto: Tata y Johnny quieren a Rivera Chat como secretario de Estado. Rosellito Roca podría retractar su renuncia como gobernador. Claro que sí. Bueno, Juan Dalmau y Denis Márquez votarán en contra del nombramiento del Gato Pepe. Rosellito Roca hizo oficial en la mañana de hoy el nombramiento del Gato Pepe a la secretaría. Señalan faltas de control en sistema de información de turismo. El informe cubre el periodo del 22 de enero al 21 de diciembre del año que pasó. Movimiento Amplio de Mujeres rechaza a Tomito Rivera Chat como posible gobernador. Se expresan ante la posibilidad de que sea el sustituto de Rosellito Roca. Johnny Méndez sobre el Gato Pepe presenta problemas ahora mismo. Pedro Pierluisi, el Gato Pepe, fue nominado por el Rosellito Roca para llenar el cargo de secretario de Estado. Por su parte, el Nuticel hace declaraciones juradas y textos revelan presiones de Wanda Vázquez en caso de su hija en una intervención directa con sus fiscales. Declaraciones juradas y textos revelan presiones en el caso. La secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez Garcet, así como su yerno, quien además es su asistente administrativo. Kelvin Carrasco Ramos intervinieron directamente con los fiscales del distrito de San Juan y Caguas, respectivamente, para hacer solicitudes relacionadas al caso de robo y escalamiento en la residencia en que se encontraba la hija de la funcionaria. Los hechos tienen su base en diciembre del 2017, fecha en que la hija de Vázquez Garcet y el juez Jorge Díaz Reverón, Beatriz Díaz Vázquez y Carrasco Ramos fueron víctimas de un escalamiento y robo en la residencia en que se encontraban, caso que posteriormente desembocó en una investigación sobre las acciones de la secretaria por parte de la oficina del panel sobre el fiscal especial independiente. La evidencia contenida en mensajes a través de la aplicación WhatsApp forman parte de las declaraciones juradas que obran en el expediente del OPFEI en el caso judicial contra Vázquez Garcet, y la que Noticel y otros medios obtuvieron copia ayer mediante solicitud de esa oficina. El pasado 7 de diciembre del 2018, la juez Yasdel Ramos Colón no encontró causa para arrestos contra la funcionaria tras supuestamente revisar en 1 o 2 horas las 14 declaraciones juradas y otros documentos respecto a una intervención indebida de violaciones de ley de ética gubernamental por parte de Vázquez Garcet. El paquete de documentos que recibió Noticel es voluminoso y no se pudo manejar en menos de 2 horas, aún
cuando dos periodistas se dividieron el trabajo. Esos periodistas sabían fotolectura o sabían speed reading. De lo contrario, no pueden utilizar eso como elemento para cuestionar, porque no sabemos si la juez podía hacer fotolectura. Los documentos además refutan la narrativa de Vázquez Garcet, quien se reafirmó al ser abordada durante noviembre y diciembre del 18 en su inhibición de todo lo relacionado al incidente, salvo su participación de una reunión entre fiscales, que luego se reveló que fue ella quien pidió que tuviera lugar en su oficina antes de que el caso continuara su curso en los tribunales. Y mira los cambios, detallitos. Texteos entre la fiscal del distrito de San Juan, Melissa Vázquez, y la jefa de fiscales, Olga Castellón, y la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, en diciembre del 2017. De las declaraciones juradas se desprende que, por un lado, Vázquez Garcet envió mensaje a Melissa Vázquez Sandoval, entonces fiscal del distrito de San Juan, para pedirle que se mantuviera a su hija fuera de la sala hasta el caso fuera llamado para atenderse. Vázquez Sandoval, por su parte, ofreció su propia oficina como espacio de resguardo porque era el lugar más privado. Jefa, todo en orden. Vista 18 de enero. No tuvieron que subir a sala. Fiscal Castellón tiene los detalles de todo lo que se hizo hoy, añadió la fiscal del distrito el 19 de diciembre del 17, gesto que fue agradecido por Vázquez Garcet. La jefa de fiscales, Olga Castellón Miranda, una fiscal federal en destaque cuya asignación al Departamento de Justicia de Puerto Rico sería extendida hasta septiembre, dijo ayer su jefa, la fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez, quien ha dicho claramente que continúa dando su total y absoluto apoyo a Wanda Vázquez. La jefa de fiscales es Olga Castellón Miranda, una fiscal federal en destaque cuya asignación al Departamento de Justicia de Puerto Rico sería extendida hasta septiembre, dijo ayer su jefa, la fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez. Millita. Estas revelaciones confirman además que Vázquez Garcet, quien al momento es la próxima en línea para convertirse en gobernadora de Puerto Rico tras la renuncia de Rosellito Roca y ante la ausencia de un secretario de Estado, siguió personalmente el tracto del caso durante su proceso en los tribunales. En otros extractos, la secretaria de Justicia fue quien inició la conversación en esos días particulares con Vázquez Sandoval para recordarle que su hija tenía vista o incluso para pedirle que se asignara una próxima fecha al caso. Oiga, el 18 de enero, y con esto termino, Wanda Vázquez: buen día, Melissa, hoy es la vista de Beatriz. Melissa le contesta: buen día, todo listo. Se liberó al fiscal de todo para que ella solo trabaje el asunto. Rosa Ruiz va a estar hoy con ella. La abogada no ha llegado. MP, preparado. Gracias, le contesta Wanda. En otras instancias, Castellón Miranda es quien insiste en conocer detalles del caso y quien pide un fiscal con experiencia para que atienda el caso de quienes fueron convictos por el crimen, Tyron Torres Betancourt y Francisco Soto Velilla. Pero hasta aquí nos trajo el río Esteros en la tarde de hoy. Allá, los que tienen el río cerca, en Laja nosotros no tenemos ese problema. El río más cerca es el Esteros, allá casi llegando a Mayagüez. Así que espero que estén conmigo el próximo martes, cuando estaremos en cadena de nuevo con Radio Sol 1090 y la cadena de mi red social. Mientras tanto, espero que recuerden que mañana es la víspera del primer día del resto de nuestras vidas. Por tanto, mañana se ensaya. El viernes se bebe. Señor director,
Cuando usted lo considere pertinente y después de recibir la bendición de la Virgencita de la Monserrate, disponga de los micrófonos. Que Dios lo cuide. Nos vemos.